Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, primero que todo, a los que ya llegaron les agradezco mucho su cumplimiento. Muchas gracias. Ojalá pudiéramos acostumbrarnos a llegar siempre temprano. Lo primero que quiero es dar unos agradecimientos, uno muy especial al Banco de la República, que es el que está patrocinando este taller, y están proporcionando unos fondos que son para mí, para el sostenimiento de las horas y de las horas adicionales que tiene esto. No son solo las 30 horas del taller, sino las muchas otras que yo voy a tener con cada uno de ustedes privadamente en sesiones de asesoría para sus proyectos individuales. Las personas del ciclo pasado, como Lucecita, como Lolina, como Cristian, como Luce, ¿quién más? Lady. Como Lady Lu. Ya conocen el cuento porque estuvieron el año pasado. Hoy desafortunadamente hay 3 personas que me avisaron que no podían llegar hoy. 2 nuevas y una vieja. La vieja es Stephanie. Y Paulita llega siempre tarde. Dianita, no sé por qué va a llegar tarde, pero en fin, vamos a esperarlas. Y yo voy a empezar de una vez. El agradecimiento entonces al Banco de la República por hacer este intento. Es una cosa sencilla que hace el banco, pero uniendo el deseo del banco y el deseo mío, pues se entrega y una forma de hacer cultura en Guadalajara, una forma de hacer lo que estamos haciendo aquí y lo que vamos a hacer de aquí en adelante. O sea que muchas gracias al banco. Yo hago esto para que quede un registro en las cámaras. Y quiero darle un aplauso a la gente del banco con ustedes. Muchas gracias, doctor Ángel Moreno. Muchas gracias a Adrianita Toro. Ustedes son los que han hecho posible que esta idea se empiece a realizar. Muy agradecido. Otro agradecimiento muy grande es... Buenas noches. Buenas noches. Dianita, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo van? Hola. ¿Cómo van? Hola. Hola a todos. Qué pena. Otro agradecimiento muy especial es a Lectica Zárate, que es la dueña de este negocio, que se llama Pentor para la Cuara, y que está haciendo también un gran esfuerzo para permitirnos a nosotros colaborar hasta donde nos sea posible, dándonos esta belleza de sitio para poder trabajar este taller. Muchas gracias, Lectica. Gracias. Y quiero agradecerle a María Victoria Cañas, María Victoria Sofía Cañas López, que está trabajando conmigo. Estamos trabajando en unos proyectos que nos salieron en conjunto, y ella además ha querido ayudarme en todo lo que es el montaje del taller. Yo voy a ser mi mano derecha y mis ojos derechos, que para su información no es que sea un problema, pero están un poco más deteriorados que el año pasado, entonces veo un poco menos. Gracias, Mica. Porque es mucho lo que me has ayudado y lo que te va a tocar trabajar. Entonces, pues nada, vamos a empezar el tema. Resulta que lo que nos tiene aquí reunidos es nada más y nada menos que las letras. Las letras, pues todas las conocemos desde que tenemos como 5 años y aprendemos a leer y a escribir, pero es una cosa que se nos ha facilitado tanto en la vida que nos acostumbramos a que esta cosa ya la dominamos, ya leemos,
ya escribimos, pero las letras son algo mucho más grande de lo que nosotros tenemos en la dimensión de lo que tenemos en nuestra mente como letras, como literatura. Entonces, como yo soy un afiebrado de entender las cosas de acuerdo a su inicio, desde su esencia, desde la parte más elemental, porque cuando uno conoce las cosas desde recién nacidas, o desde lo que les dieron origen para que nacieran, las entiende muchísimo mejor. Entonces, para estudiar las letras desde lo elemental, me puse yo ahí atrás del tiempo, a ver dónde encontraba el inicio de las letras, y me tocó llegar pues al inicio de la humanidad, porque no hay de otra. Llegué a los inicios de la humanidad después de que fuimos homínidos, antropopithecos, australopithecos, nos convertimos en Homo habilis. Ese Homo habilis fue el que cogía una primera piedra para romper el hueso y chuparle los tuétanos. Éramos seres peludos, que teníamos los dedos todos planos, no teníamos el dedo gordo desconectado. Y con esas primeras utilizaciones de la inteligencia, utilizando otros recursos, se empezó a desarrollar la inteligencia superior de la del ser humano a la de los animales. Siendo Homo habilis, empezamos a utilizar herramientas, pasamos a Homo erectus y empezamos a utilizar sonidos. Se desarrolló en nuestro cerebro una cosa que se llamó, cuando la descubrieron en el siglo XVIII, la circunvolución de Broca, que ahora le dicen ¿cómo es que llaman? La corteza prefrontal, que es donde se domina el movimiento de los labios y de la lengua, y de ahí salió la capacidad de poder modular palabras y hablar. Esto que estoy haciendo yo está modulado por esta corteza prefrontal, que le dio el paso del Homo erectus al Homo sapiens. Ahí siguió la evolución del Homo sapiens, y cada vez nos fuimos retirando más como sapiens de la inteligencia animal, puramente animal, porque sigue siendo animal, del animal elemental. Ahí empezamos. Acaban de asesinar un ser vivo. Asesinaron un ser vivo. Bueno, entonces empezamos a separar nuestra inteligencia de la inteligencia animal. Se dice que fue por la capacidad manual de desarrollar y hacer el uso de las herramientas, por la capacidad mental de empezar a desarrollar estrategias como las que usábamos en la caza, en la pesca, al uso de la palabra, y ya mucho más lejos fuimos subiendo hasta que el ser humano se hizo consciente por primera vez de que era una especie que se iba a morir. El ser humano se hizo consciente de su muerte, con eso se separó mucho más del animal, porque ya empezó a pensar en ideas de trascendencia hacia la una eternidad y hacia mundos diferentes. Y ahí salió toda la fantasía de todo lo que nos hemos inventado de lo que viene después de la muerte. Todas esas cosas sacaron al ser humano del rango animal, pero hay un detalle, una cosa que yo considero que es la que más disparó la mente humana a años luz de la mente animal. Y es cuando el ser humano, en medio de sus problemas de supervivencia y de cotidianidad, el ser humano encontró el tiempo para meterse en su propia fantasía y en su propia imaginación y empezar a pensar en cosas creadas por él mismo, y empezó a hacer arte. Ahora lo llamamos esas artes, las vemos como las primeras artesanías. Entonces, ahí fue cuando el ser humano se disparó en su inteligencia.
cuando creó la primera nota musical. Imagínense esa gente, a partir de un ruidito que pensando les salió rítmico, de ese ruidito rítmico empezaron a mover la cabeza, no con tanta profundidad como lo hago yo que doy rock, pero sí. Y ahí nació la primera idea de la primera música, y eso se fue multiplicando. Hasta ritmos muy complejos. Pero nació de ahí, de esas personas que empezaron a hacer un solo compás. Esa gente creó la primera nota musical. Esa gente, estoy hablando del Homo sapiens sapiens, ¿ya? El ser humano moderno que viene a partir de hace 40.000 años y vivió hasta hace 10.000. Esa fue la gente que creó la primera nota musical, la primera pintura, la primera escultura, la primera manifestación histriónica, y empezó a formar el ADN de todo el conocimiento humano. Todo el conocimiento que tenemos hoy fue formado por esa gente de esa época, que yo considero el ser humano más portentoso y más perfecto que ha existido en toda la historia de la humanidad. Fue el ser humano que existió entre los 40.000 y los 10.000 años, hace entre 40.000 y 10.000 años, que fue el último tercio del periodo paleolítico, y se llamaron edad de piedra. Entonces esta gente fue la que dominó el planeta, la que salió del África y se extendió hacia el Asia y se extendió hacia Europa, y fue la que pasó, como la Tierra estaba congelada, todos esos años se estuvieron dentro de la última era del hielo. Los cascos polares estaban casi llegando hasta el Ecuador, entonces el mar, el océano, en los polos y en la parte del norte y la parte del sur está congelado. Y esta gente pasó a pie desde Asia hasta América, y fueron los que poblaron América. Eso fue un proceso de miles de años, poblando, dominando, adaptándose a todos los ambientes, superando todos los inconvenientes. Ese es el ser humano más perfecto que ha existido, según mi opinión. Fueron los que descubrieron América y los que la poblaron. Por el sur también llegaron otros desde la Indonesia en lanchas, en canoas, perdón, por las corrientes del Pacífico, y ayudaron a poblar esta América. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ellos crearon la primera pintura, la primera escultura hace como 20.000 años. Las primeras representaciones de muñequitos grabados en las piedras, pero las primeras esculturas que se conocen independientes son unas muñequitas que se llaman las Venus paleolíticas. Esas Venus paleolíticas parece que son unos homenajes que le hacían a la fecundidad femenina, unas muñequitas barrigonas, se supone que estaban embarazadas. Y tenemos unos testimonios absolutamente bellos, preciosos, que es las pinturas rupestres. Ahorita estamos de moda aquí con lo de Chiribiquete, que son pinturas de hace 14.000, 12.000 y 14.000 años. Pero las primeras que se encontraron fueron las de la cueva de Altamira y otras cuevas que hay a lo largo de la costa española y la costa francesa. Hay muchas cuevas de estas con pinturas rupestres. Y ahí el ser humano empezó a registrar su historia. Con los dibujos, las pinturas que ve uno en los techos de las fotos, yo le digo, pero he visto las fotos, en los techos de la cueva ve uno paisajes, ve naturaleza, ve el sol, ve las nubes, ve los jabalíes, ve los bisontes, los ciervos, ve los ríos con peces, los hombres pescando, los hombres cazando, ve las
las aldeitas con las mujeres con sus niños alzados, se ven ahí. Se ve la hoguera en el medio de la aldea, se ve el hogar, el comienzo de la familia. Y se empieza a ver la vida humana registrada gráficamente. Hay una gran... Cuando yo vi eso y me puse a analizar estos dibujos, me encontré con una cosa que me pareció muy grata para mí. Habrá otras personas que no le den ningún valor, pero para mí tuvo mucho valor el hecho de haberme dado cuenta que en esa época los seres humanos dibujaban, pintaban pura naturaleza. Animales, personas, paisajes, situaciones todas naturales. No existe un solo ser sobrenatural. Pinturas que hay desde en las zonas de Artemisa hay pinturas desde los 14.000 años hasta los 18.000 años. Y no existen seres que no sean naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no existían los dioses. No existía la religión. El ser humano era ser humano. La espiritualidad era el agua, el aire, la tierra, el sol. Y los ancestros, porque eso sí se han encontrado muchos vestigios de las enseñanzas de los ancestros que las atesoraban en dibujos y en tallas y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano empezó a registrar su historia de esa forma, con esos dibujos. Ya ahí, después de eso, después de 10.000 años hacia acá, empezó a poblarse en la región de Sumeria, que es la conocida como Mesopotamia en las escrituras religiosas, que es donde está hoy el país Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. En ese valle empezó a salir la civilización sumeria. Esa civilización fue la que empezó a, claro que no me estoy desviando un poquito del tema, pero fue la civilización que empezó, fue la primera civilización humana que se puede... La primera civilización que se puede tener en cuenta, conocer como civilización. Sí, la primera civilización urbana. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que para esa época, después de los sumerios, empezaron los egipcios. Una civilización muy inquieta, llena de pensamientos, llena de futuro. Y ellos empezaron a pensar en otra forma de registrar su historia y de registrar sus hechos, de registrar lo que ellos eran. Y ahí comenzaron, eso fue hace unos 7.500, entre 7.500 y 8.000 años, empezaron a hacer los primeros jeroglíficos, que fueron las primeras letras que se hicieron en la humanidad. Ya llegamos a algo que se puede llamar una escritura. Los jeroglíficos eran los cuadritos, todos sabemos lo que es eso, unos cuadritos tallados en piedra en donde ponían solecitos, maticas, personitas, cositas que registraban ideas y que juntas unas con otras formaban toda una historia y toda la historia de ellos mismos. Pero resulta que el aprendizaje de esa escritura es una cosa supremamente complicada porque se inventaron más de 2.000 y pico de jeroglíficos diferentes. Entonces, para aprender a escribir uno con 2.000 y pico de dibujos distintos, pues tenía que dedicarse la vida a eso. Luego, los únicos que podían aprender a leer y a escribir eran los escribas contratados por la realeza y por la élite económica, que tenían los medios para contratar a los escribas a que dedicaran su vida a escribir lo que ellos querían que escribieran. Por eso la historia está escrita por la realeza y por la nobleza, no por el pueblo. Gran error de la humanidad o gran circunstancia que hizo que la humanidad creciera con esa inequidad en que se ha desarrollado. Entonces sucedió eso. Era un sistema muy bueno, el mejor de la época, después de una evolución de miles de años para llegar a esa manera de registro. Y de esa manera de registro, entonces los sumerios
que estaban ahí al lado de Egipto, más arriba, inventaron esto que se llama la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme que se hacía mediante unas tablitas de barro cocido y ellos con unos palitos redonditos hacían señales que conformaban símbolos y como las ceñitas quedaban en forma de cuña, le pusieron a eso un nombre de escritura cuneiforme. Y esa fue un avance súper enorme, una cosa del cielo a la tierra, porque imagínense que de los 2000 y pico de dibujos complejos que eran los jeroglíficos, pasaron a ser símbolos de acuerdo a las sílabas. Ya empezaron a poner los símbolos de la escritura de acuerdo a las sílabas. Sílaba se escribía con 3 símbolos: el símbolo sí, el símbolo la, el símbolo va. Y eso redujo la escritura de los 2000 y pico de caracteres, digamos, a 700 y pico. Se facilitó muchísimo más y empezó a haber mucha más escritura. De hecho, la primera obra literaria está hecha en esas tablillas y se llama ¿cómo, Dianita? Uniforme. No, la obra. La obra, el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh. Es la primera obra literaria conocida en este momento por el ser humano. Es una obra que cuenta la historia de un rey llamado Gilgamesh que tiene un paseo épico en busca de un enemigo que se vuelve muy amigo y se vuelve casi amante, en fin. Y en esas escrituras del poema de Gilgamesh figuran leyendas que llevan desde la creación de la vida del ser humano en un paraíso terrenal con otro nombre. Toda la historia de la humanidad hasta otro evento que se conoció como el diluvio universal. Eso fue escrito por los sumerios y esas tablillas están en el Museo de Louvre y en el Museo del Prado y en los principales museos del mundo. Están esas tablillas. Hay más de 1 millón de tablillas con la historia de los sumerios. Eso fue hace más o menos 5.000 años. 1.500 años antes de que aparecieran los primeros libros bíblicos, hablando del paraíso terrenal y del diluvio universal, o sea, del Antiguo Testamento. 1.500 años antes de la aparición del Antiguo Testamento, del Génesis escrito por Moisés. Entonces, miren dónde vamos ya. Por eso no conocemos la historia de los sumerios, que es el pueblo que para mí es el pueblo, después de los que conquistaron el mundo, es el pueblo intelectualmente más activo de la historia de la humanidad, porque ellos crearon la rueda, crearon la medicina, crearon la arquitectura, crearon la agricultura, crearon la astronomía, crearon las matemáticas, crearon hasta la cerveza. Es el pueblo que dejó. Más adelante hablaremos de ese pueblo, porque es que ese pueblo salió en todas las mitologías, porque ellos hablan que eso lo trajeron los extraterrestres y les sembraron esas ideas, unos seres que vinieron del espacio y ellos llamaron los Anunnaki. Esa es una preciosidad de mitologías que fue la que dio origen a todas las mitologías, la griega, la romana, la nórdica, la egipcia, hasta las americanas. Entonces, bueno, fue un gran avance la escritura cuneiforme, y ahí aparecieron los acadios con el primer alfabeto basado en el sonido de las letras, y revolucionaron el registro de todos los conceptos, pensamientos e historias humanas, reduciendo el problema de la escritura y de la lectura al promedio de 26 a 28 caracteres que conocemos hoy. 24 como en el caso nuestro, que ya suprimida la Che y la L y la R y la Che y la G, la ñ, quedan 24.
O sea que fíjense ustedes, casi 8.000 años de evolución, más de 8.000 si contamos los registros de los cuales mira, para llegar a esto que tienen ustedes en la mano y que en segundos que ustedes a los 5 años ya dominaban. ¿Por qué lo dominaban a los 5 años? Pues porque a los 5 años ustedes en su memoria genética, aquí adentro en su ADN, traen toda esa historia metida. Y todos sus ancestros ya sabían leer y escribir, y traen generaciones de memoria genética que saben leer y escribir adentro. Entonces cuando ustedes ven la edad, prácticamente ya la conocían. En su subconsciente y subconsciente, que es lo que forma la memoria genética, ya conocen todo eso. Por eso a los 5 años ya sabemos escribir y leer. Cosa que a los antiguos les costó miles de años de evolución. Entonces todo esto que les estoy contando no es solo por echarles un cuento bonito, porque es muy lindo además, sino para que aprendamos a cogerle un poquito de respeto a esto que vamos a hacer. Las letras no son cualquier juego, nada. Las letras son una evolución de miles de años de trabajo de millones de cerebros dedicados a una tarea muy importante. Eso es lo que tenemos entre manos. ¿Qué tenemos entre manos con eso? Tenemos el único sistema que existe en la humanidad que es capaz de registrarlo todo. Todo cabe en la escritura. Todo lo que haya en lo absoluto total y en sus mentes y su imaginación cabe en la escritura. Ustedes pueden escribir una página que salen de este planeta, pueden pasear por todo el universo y pasar a otros universos y hacer, de hecho lo acabo de hacer en mi último libro que está en mi estudio en España, que se llama Dueños del Mundo. Acabo de hacer un paseo por miles de universos con letras. Eso no se puede hacer con ninguna otra arte, ningún otro sistema, solo con las letras, que es lo único capaz de contener todo lo que salga de nuestra imaginación o todo lo que salga de nuestros conocimientos. Por supuesto, aquí están todos los conocimientos en el computador, pero lo que están puestos ahí lo pasan en letras y no pueden sacar más de unos cuantos en la pantalla. En la pintura no se puede hacer eso porque la pintura está limitada por el tamaño del cuadro, no pueden pintar las galaxias, todas las galaxias ahí. ¿Alguien sabe cuántas galaxias hay en este universo? Yo sí sé. Hay 100.000 millones de galaxias en este universo que conocemos. Entonces, ¿dónde voy a pintar yo 100.000 millones de galaxias? Pero si lo digo y lo escribo, quedan una línea, 100.000 millones de galaxias. Y cada una de esas galaxias tiene, ¿saben cuántos sistemas solares? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas estrellas? 100.000 millones de estrellas. ¿Es una coincidencia? Es algo, esos son los datos que tiene la ciencia. 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, y hay otra coincidencia que es preciosa, divina, bellísima, y es que ustedes saben cuántas neuronas tenemos en nuestro cerebro. Díganme por 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. ¿Qué será este universo? ¿Será que es un cerebro de un ser de una dimensión? No esta que debe haber millones de dimensiones, más grandes y más pequeñas. Entonces todo eso se puede registrar con escritura, no se puede registrar de otra manera. Tiene que ser con la escritura hasta este momento de los alfabetos que conocemos. Y entonces ya vamos empezando a entender para dónde va este taller, y es para empezar a explotar ese mundo. Empezar a explotar el mundo que tenemos entre manos. El único sistema capaz de contenerlo todo.
¿Y qué otra propiedad tiene eso? Que ya no es de eso, sino de ustedes, del cerebro de cada uno de ustedes, que pueden manejar eso como les dé la gana, que pueden coger y decir, yo voy a crear un universo para hacer un libro mío, que lo voy a hacer en tal clima, que lo voy a hacer a tal altura, que lo voy a hacer de día, de noche, que voy a hacer montañas, o voy a hacer desiertos, o voy a hacer nevados, o voy a hacer selvas, y con qué las voy a poblar con las personas que yo necesito para mi historia. Necesito una mujer que sea muy buena y muy linda y muy activa y muy inteligente, y necesito un señor que sea bien bruto y bien asqueroso, que la vaya a hacer sufrir. Necesito esos dos personajes para montar la historia, y yo los puedo crear y escribirlos como a mí me dé la gana, y ponerlos a tener niños, y ponerlos a gozar o ponerlos a sufrir, y si se me da la gana los enfermo, y si se me da la gana los mato. Y en ese universo que yo creo, nace la persona que yo quiero que nazca, y muere la persona que yo quiero que muera. Y si yo quiero que nazcan 30.000 de un totazo, nacen, porque en mi libro cabe eso, porque es mi fantasía. Y si yo quiero matar a 1.000.000 de personas con un terremoto hoy, ya aquí los mato. Porque yo tengo ese poder, porque yo soy Dios en el universo que he creado. No digo esto para que se comparten ni para acompañarme yo de esas ideas, no me quiero meter con el tema, no lo quiero meter aquí porque no vamos a hablar de eso. Pero el tener la conciencia de que en las historias, los universos que ustedes van a crear con sus letras, no se mueve la hoja de un árbol si no es por su voluntad, como dicen las escrituras de este universo, que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. En su escrito no se mueve nada si ustedes no lo escriben. No se siente, nadie siente nada que ustedes no escriban. Ustedes pueden hacer que la gente sienta lo que sea, pueden mandar a un personaje al espacio que conozca todos los universos de los que yo les estaba hablando, y él va y su personaje va y los conoce y viene y les trae la información. ¿Qué tal esa maravilla que tienen en sus manos ustedes? Esas son las letras. Los convierten a ustedes en unos dioses. Como digo, no se comparen con los dioses religiosos, porque no se trata de eso. Se trata solo de saber la clase de autoridad que tienen sobre su escritura. ¿Y eso en qué nos convierte? Que es lo último que voy a decir en este momento. Nos convierte, cuando estamos en ese universo que nosotros estamos manejando, en las únicas personas libres que hay en el planeta. Es la única actividad de mi vida, de Gustavo Correro Ortiz, que tengo 78 años, que he sido actor, pintor, fotógrafo, escritor, camionero, industrial, mecánico, corredor de carros, comerciante. He sido muchas cosas. He sido muchas cosas, y en qué iba. He sido muchas cosas, y he sido, por eso soy empírico, porque nunca estudié, me salí del colegio cuando estaba en cuarto de bachillerato y nunca fui bachiller ni nada. Pero en todas esas experiencias he recogido, por eso esto se llama sapiens empírica, que es la sabiduría de la experiencia. Y entonces, en la única actividad en la que yo en mi vida me he sentido absolutamente libre, es en la escritura. Todas las demás actividades de mi vida tengo que depender de las decisiones de otras personas, para bien o para mal, o por decencia, por cortesía, o por imposición, por autoridad, por lo que sea. Pero cuando he sido actor me ha tocado ceñirme a la dirección de una persona y al engranaje de un equipo de 50 personas. Cuando he sido pintor me toca ceñir al tamaño del lienzo y al
a la forma del pincel y a la paleta de colores de la que dispongo. Y en todas partes me tengo que ceñir a algo. En un computador que cabe todas las letras, ahí me tengo que ceñir al tamaño de la memoria y todas las cosas del computador. Pero yo con mis letras es en la única parte del universo, de mi universo de 78 años, en que me he sentido total y absolutamente libre. Hago lo que me da la gana, creo lo que me da la gana. Y eso no lo puede contar todo el mundo. Eso lo podemos contar las personas que escribimos escritura creativa. Porque si nos podemos escribir historia, pues estamos amarrados a la historia. Si nos escribimos una técnica, estamos amarrados a la técnica. Pero si escribimos escritura creativa, que es lo que nos tiene aquí, seremos personas absolutamente libres. Y esa es la invitación que ustedes están recibiendo hoy. La invitación a ser personas absolutamente libres con la escritura. Gracias. ¿Se aceptan? Claro que sí. ¿Qué sigue, Vika? El concepto de la imaginación y la fantasía como las únicas verdaderas realidades de un ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa maravilla que nos acaba de poner la evolución humana con sus letras en las manos? Resulta que este es otro concepto personal que seguramente está de acuerdo con el de muchas otras personas. Y es que otra cosa que es absolutamente ilimitada y en la que yo sí quiero poder ser totalmente libre, en lo único que a mí me pertenece, lo único que yo puedo manejar como persona, en lo único sobre lo que yo tengo toda la autoridad es sobre mi imaginación. Es lo único real que hay en mi vida. Porque todo lo demás que hay en mi vida, incluyéndolos a todos ustedes, es una imposición de la vida. Ustedes son parte del entorno que me toca vivir. Yo soy parte del entorno que les está tocando vivir a ustedes. Este hotel es parte del entorno que nos toca vivir, parte del entorno de Vertica que tiene que manejar este negocio. Y ella no es libre, y nosotros no somos libres ni en nuestra casa, porque estamos limitados a tener que conseguir el alimento, a tener que conseguir pagar los servicios, a tener que cumplir con las obligaciones. Y si se presenta cualquiera de ustedes a saludarme y yo estoy pensando en otra cosa, ustedes me imponen la obligación de hola, ¿cómo estás? Y ahí se tiraron el pensamiento, perdón. Pero todo lo que está por fuera de nuestra imaginación y nuestra fantasía es prestado. Es prestado por otras personas, es prestado por el entorno, y es prestado por la educación, y es prestado por la genética, es prestado por todo, menos la imaginación y la fantasía. Eso no le pertenece a nadie más que a mí, esa es mi única realidad mía. Yo no sé si estamos de acuerdo con eso, pero esa es la única realidad que yo manejo como me da la gana. Es mi imaginación y es mi fantasía. Y aquí es donde empezamos a trabajar nuestro taller. ¿Por qué? Porque primero vamos a empezar por ahí, empecemos desde lo elemental, de dónde salen las historias, de la imaginación y de la fantasía. Aquí hay alguna persona que crea que su imaginación es libre. Pregunto. A la una. Dime. Perdón, sí. Gracias por levantarme la mano, que es una cosa que decía decir. Aquí nadie habla sin levantar la mano antes, para que no se nos formen esos debates en que nadie oye a nadie, sino todo el mundo viendo a ver qué va a decir y no lo que están diciendo. Dime, mano. Pues yo creo que como ser, sí, la imaginación es libre y eso lo empezamos a vivir desde que somos niños, desde que somos así, sino que
pues tiene unos matices que van cambiando su estructura a partir de la experiencia, pero aún así dejan de conservar la libertad. Pues yo les aseguro que ninguno de ustedes tiene la imaginación libre. Ninguna, perdón, me voy a referir a las ningunas porque aquí todas somos que Janita. Personas. O sea que todas nosotras no le voy a hablar de mi imaginación porque estamos en la de ustedes. Yo les aseguro que ninguna de sus imaginaciones es libre. Todos tienen frenos en su mente, todos empiezan a tener alguna idea alguna vez que dicen, uy, no, y se la quitan de la cabeza. ¿Por qué? Porque les asusta. Les asusta. Yo una vez, me van a perdonar porque esto es cruel, es fuerte, es duro. Le pregunté a una persona en otro sitio, en otra conferencia similar. Sí, ¿usted es capaz de no cortar para nada su imaginación? Sí, yo soy capaz. ¿Le puedo preguntar lo que? Sí, pregunte. ¿Usted sería capaz de imaginarse haciendo el amor con su mamá? Ay, no joda, estábamos como ellos. Bueno. Entonces, claro que es una cosa fuerte, que eso no se hace. Sí, no se va a poner uno a imaginar eso. Pero si a la imaginación llega o algo así, la gente lo rechaza. Por lógica. Y sobre todo porque en la genética nuestra, en el ADN, nos enseñaron que hay malos y buenos pensamientos. Sí, a ellos no van a alguien se le ocurrió, porque se inventó la historia del hijo, hace mucho tiempo. Exactamente, Fernando. La historia de Edipo salió de esa aberración que llaman ahora así las cosas. Entonces, fíjense ustedes que todos tenemos algún freno. Yo he tratado de quitármelo desde hace unos 25 años cuando escribí mi primer libro. Yo creo que empecé ahí a superar todos los frenos que le puede poner uno la imaginación Y la sociedad. y lo supero, sí, y por supuesto la sociedad. Pero como a mí me digamos que cuando chiquito le dijeron no ha de ser la mujer del pródigo, ¿cómo que no? Si la vida está buenísima, ¿por qué no la puedo pelotar en mi mente? ¿Por qué? No le voy a hacer nada, yo no le voy a decir nada a ella ni nada. Pero ¿por qué no la voy a poder desnudar? Porque me dijeron que por pensamiento también era pecado. Por eso, porque era pecado, tú lo has dicho. Nos metieron en la cabeza la idea de que nuestra mente peca. Y se tiraron a medio mejor, no, toda la humanidad con eso. Entonces aquí vamos a empezar por ahí. Por ser conscientes de que nuestra imaginación no puede tener frenos. No porque vayamos a escribir todo lo que se nos atrae, sino porque entonces podemos hacer cosas que van a molestar en lugar de entretener, en lugar de poner a pensar o de educar, o lo que nosotros queramos hacer. Pues no vamos a escribir todo lo que salga, porque sabemos que tenemos que proteger las mentes ajenas, pero las nuestras no. Las nuestras no las tenemos que proteger porque nos podemos estar perdiendo de muchos matices de la imaginación que nos pueden llevar a cosas maravillosas para escribir. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por meternos en la cabeza. Por hoy no vamos a hacer nada con eso. Tal vez dentro de un rato hacemos un ejercicio pequeño. ¿Qué hora es? Las 4. Tal vez en un ratito hacemos un ejercicio pequeño. Ahora, ¿consideran que estamos más o menos juntados de lo que es la escritura y con la mente abierta hacia usarla? No griten todos así. Sí, señor. Sí. Ahí va. Bueno. Entonces resulta que el año pasado
intentamos, o no intentamos, hicimos un taller que además salió muy bonito, muy chévere. Hicimos un taller de 30 sesiones como hacen este, en el que pasamos ratos muy agradables, muy chéveres y se sacaron buenos resultados. Pero hoy, este año vamos a hacer una cosa totalmente distinta, un sistema totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque las cosas evolucionan. Y de un año para acá las cosas han evolucionado. Y yo mismo he evolucionado. Entonces vamos a evolucionar aquí. Este taller va a consistir en lo siguiente. Este taller de 30 sesiones, de 15 sesiones de 2 horas. Va a consistir en que cada uno de ustedes, como el año pasado y como debe ser en todos los talleres, va a realizar un trabajo individual. Un trabajo de escritura que ustedes ya verán cuál es. Ahora traerán sus propias ideas ya más o menos construidas, algunos, otros no. Pero el trabajo colectivo tiene que ser un resultado del taller. Un trabajo colectivo, perdón, un trabajo individual que les dé una satisfacción de estar escribiendo algo individual que les guste mucho. Pero lo vamos a hacer escribiendo un proyecto colectivo. Que vamos a empezar a escribir ya, de cero. Totalmente de ceros. Entonces yo hasta donde me sea posible voy a ir guiando ese trabajo para que vayamos cogiendo el tiro cada uno. Desde luego tiene derecho a asumir las técnicas que quiera y a tomar las que yo les doy o a no tomarlas y poner otras. Eso, aquí no hay imposiciones de ninguna naturaleza, aquí nadie va a calificar nada. Esto no se trata de calificaciones ni cosas de esas, esto se trata de, aquí no hay enseñanza, aquí lo que hay es aprendizaje, que son las cosas muy distintas. Aquí no hay una metida de conocimiento en sus cabezas, aquí lo que hay es una extracción de sabiduría de sus cabezas. Es eso lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a empezar la escritura de una historia, entre todos. Ojalá la terminemos de hacer las 15 sesiones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues como yo conozco que se hace, pues como lo hago yo. Y el que tenga otras ideas, pues las va poniendo y vamos juntando ideas y vamos sacando de luz una historia empíricamente, o sea, por medio del trabajo de la experiencia. No de ningún texto, ni en ningún, no vamos a copiarlo a ningún escritor, no, nada. Todo lo que salga en esa historia es porque sale de la experiencia que vamos a ir acumulando aquí, página tras página. ¿Correcto? ¿Les parece bien? Muy bien. Sí. ¿Sí? No griten. Las volteras se van entonces. Ya la echaron al agua. Entonces, Estamos pasados, sí. a ver, empecemos. ¿Empezamos? Sí, de una. Sí. Bravo, empecemos. ¿De dónde empezamos? Yo sugiero que empecemos haciendo lo que yo pienso que se debe hacer para poder empezar una historia, y es saber qué voy a escribir. No la historia en sí, sino qué voy a escribir. Voy a escribir un cuento, voy a escribir una novela. No quisiera meter aquí más cosas sino eso, porque no vamos a meter ni libros de historia, ni vamos a meter textos técnicos ni nada de eso. O escribimos un cuento o escribimos un comienzo de una historia muy larga que después la pueden coger ustedes cada uno por su lado y hacer ¿qué escribimos? Cuéntenme. ¿Qué quieren escribir? Piensen y digan algo. ¿Un cuento? Sí, un cuento, Yo creo que empezar por un cuento, porque no tenemos ninguna experiencia, en realidad no conocemos mayor cosa.
Pues yo no sé, yo cuando empecé a escribir, lo primero que escribí fue una novela de 530 páginas. No he escrito nada, no estaba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me fui encontrando el camino y salió. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, empezar a encontrar el camino. Yo cuento escribí en la universidad. A mí lo que me interesa que se haga aquí no es tanto la historia que vamos a escribir, sino lo que me interesa que se haga es que se asimile el proceso en el que se puede crear un Ahí está el reto de la novela colectiva. Cuando uno habla aquí, cada uno que Sami, cuando uno habla aquí levanta la mano, pide permiso y se divide todo. Bueno. No, que estamos hablando que Por eso. ellos dicen que con cuentos, ¿cierto? Pero porque no tenemos experiencia. Y que el reto sería la novela porque pues sabemos mucho, somos muchos. Entonces pues vamos a juntar ideas y pues la novela como es más larga pues se puede ir transformando y moldeando. Cada quien va aportando y vamos moldeando y vamos sacando lo mejor de cada idea y la vamos. Bueno, Porque tenemos- solo, si ya uno solo, para hacer un libro, si ya nos quedaríamos berracos, pues no tenemos, pero ya entre todos es como un Frankenstein literario. Listo, No, tenemos un concepto de un cuento, un concepto de una novela. Yo apoyo la idea de la novela porque eso nos permite a todos movernos más dentro del personaje que queramos construir cada uno. 2-1, Sí. otro que quiere opinar, ¿quién más quiere? Por favor. Yo sí soy más de la idea del cuento. 2-2, ¿quién más? Yo también. También que Cuento. 3-2. Yo también voto Pero por el cuento. Qué pena, yo propongo que lo argumentemos un poco como para tratar de tener esas ideas y decir, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con esa idea. Perdóname, Sí. pero yo prefiero que no se argumente. Ah, bueno. Porque vamos a tener cada uno en su mente tiene su propia. No vamos a llegar a ninguna parte. Cada uno tiene en su mente su propia intención. Claro. Y no se la vamos a imponer a nadie. Pero a mí me parece un ejemplo muy interesante y con el respeto tuyo, pero yo ya he compartido con Fernando al menos un espacio y me parecería importante escuchar la opinión de Fernando como para yo decir, porque es una opinión que para mí vale mucho la autoridad. Para mí también. Lo compartimos todo el año pasado. Y hemos tenido años de club de lectura. Y cuando él me dice yo quiero un cuento, yo le creo que él quiere un cuento. Entonces, ¿cuánto vamos? 3-2. Me gusta la idea de la novela colectiva. 3-3. Dime, Paulita. Sea cuento, sea novela, yo votaría por una comedia. ¿Pero novela o cuento? Que sea cuento o sea comedia, ella quiere la comedia como género. Sí, pero ¿cuento o novela? Es que ya hemos tratado de escribir colectivamente y es muy demorado ponernos de acuerdo. Pero porque nos Sin ponemos a precisión. argumentar. ¿Es cuento o no? Sí, pues novela suena muy retador y muy interesante. Es que novelas hay desde 50 páginas en adelante. Sí, porque, o sea, ¿qué sería una novela y qué un cuento? A ver. ¿Cuál es Para la diferencia? La novela que tú no me entregaste, el cuento que tú no me entregaste, es casi una novela, Lolita. Pero yo quería hacer un cuento. Si ven, Exacto. pues eso no Y es. se te fue casi en novela y le tuvimos que recortar cosas y todo. Sí. Ese hay que arreglarlo pero para bueno, meterlo. sí. ¿Cuál es la diferencia? Lo largo, la trama. No, la diferencia, a ver, ¿cuál es la diferencia? Pues que yo tengo entendido, el cuento es una narración breve, o sea, es algo que se va digeriendo rapidito, o sea, y no tiene que ser tan extenso. No, y esto es una cosa que es una idea, que es una cuestión que se resuelve muy rápido, que no tiene argumentaciones de ninguna clase, sino es la relación y el relato de un hecho lineal. Es breve. Un hecho lineal que no tiene grandes implicaciones ni nada. La novela ya trae argumentaciones entre los personajes y entre los hechos, que a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Cuando hay argumentaciones y hay diferencias, tiene que haber un territorio en el que sucede, tiene que haber un universo.
le cuento como le cuento ahí una línea, una anécdota, que no tiene que ser grandes explicaciones, sino apenas cositas que lleven a conocer el hecho, pero no tiene análisis, no tiene confrontaciones de inteligencia ni nada de eso. Ahora que ¿quién más dijeron por ahí? Yo voto por la novela. Luz. Me dice Luz. Necesita otra por la novela. Yo, novela también. Ya, Yo voto por novela porque no veo. Por novela. No, mentira, yo voto por lo que ustedes digan. novela. Yo no voto, mejor dicho. Entonces, ¿qué? ¿Cuento? Levanten la mano los de cuento. Los poquitos del cuento, y ahora los de la novela. A los que tienen más experiencia, sí que cuento. Listo, nos vamos. Nos vamos por novela. No se asusten, que eso no tiene ninguna implicación. Lo que tiene más la novela es más trabajo intelectual. Y tiene más hechos que hay que manejar. Pero está tiene bueno. más aprendizaje. Tiene más aprendizaje. Bueno, entonces, ¿quién va tomando notas? Aquí. Hablamos una Yo, Vicky. Ya lo creaste. Gracias. Yo como le digo Vika a las victorias de mis personajes de mi novela, las victorias llaman Vika, yo a ella le digo Vika. Entonces, ya está abierto el archivo en el que vamos a ir consignando las ideas. Lo que se hace en la sesión se les manda a Charlie para ustedes para que vayan pensando a ver la cosa que van a decir en la siguiente sesión. ¿Les parece? Una pequeña chévere. Bueno, entonces ya tenemos, ¿qué dice ahí? Proyecto. Proyecto circular. Novela. Correcto. Proyecto novela. ¿Qué género vamos a escribir? Ya alguna persona dijo comedia. ¿Qué más? Drama. ¿Qué más? Drama. Entonces discutan ustedes, porque yo no tengo nada que ver ahí. Discutan ustedes. Yo votaría que no definamos eso, sino que eso sea una escogencia de cada uno, No porque es colectivo. pero podemos hacer una especie de collage. O sea, yo pensaría que lo más importante es definir lo que hablaba Gustavo, ¿no? Ya que va a ser algo colectivo. Entonces podría ser como personajes, lugar, y como dividirnos, no sé si una línea temporal entre todos para que cada uno escoja cómo quiere narrar lo suyo, ¿no? Como su pedazo, que puede ser más interesante que si definimos un género en específico para la totalidad, pensaría yo. Espera, Cristian, que claro, por la tarde no me hice entender yo. Pero el proyecto colectivo tiene que ser una cosa que entre todos. Cada uno Sí, puede porque hacerlo si en no su casa sería como un quiera, pedazo y para- adelantar como quiera, salir de ahí. Todos los proyectos que quiera, pero el que hagamos aquí tiene que ser El consenso. un proyecto colectivo. Y si los, sí, La verdad, yo soy no honesto, como lo que se habla. Entiendo que de pronto también eso puede ser algo que juega a favor del grupo, y es que pues nosotros no nos conocemos, pero cuando caigamos como en la idea, vamos viendo dónde nos sentimos cómodos para empezar a escribir. Por lo menos a mí la comedia me parece virtuosa, pero porque yo he caído como un poco como en la rutina del relajo y eso, y sería un reto para mí. Entonces me sentiría más como en el drama. Pero si ahora yo veo que el grupo jala hacia la comedia, para mí sería un reto y sería enriquecedor. Entonces, yo creería que pronto por ese lado es virtuoso lo que el compañero expresa. Porque también me surge entonces la pregunta, porque, o sea, no sé cómo, porque de muchas maneras puede ser un proyecto colectivo, ¿no?
yo lo estaba pensando como digamos un cadáver exquisito, pues teniendo en cuenta eso, ¿no? Entonces partiéndolo como por pedazos, cada uno va escribiendo en una línea temporal como... No, espérame, Cristian, Pero- no me he hecho entender la idea de ti. Sí, o sea, La idea es que vamos a hacer un solo proyecto colectivo para que asimile los pasos el que hace el proyecto Gustavo Corredor en Sapiencia Empírica. Y el que quiera hacer cambios puede hacerlos en su propio proyecto, En el trabajo individual. individual. O sea, yo Para que hagan su sí, proyecto claro, individual como quieran, pero vamos a seguir los lineamientos del colectivo para tener para sacar lo que no sacamos el año pasado. Tú no terminaste tu cuenta del año pasado. sí, no. ¿Cierto? Entonces, para que logremos sacar una cosa concreta del taller Sapiens Empírica de este año, vamos a sacar el sistema por el que se escribió la historia. Y cada uno coge ese sistema y lo usa como quiera, o no lo usa. ¿Por dónde empezamos? En eso estamos. Bueno, es que... Estamos empezando. Dime. Pues en ese sentido lo que acabas de decir, a mí se me hace que es mucho más enriquecedor empezar por la comedia. Pues como alegría, y ya cada uno define lo que vaya siendo su individualidad. Exacto, o sea, escogamos el género Mire, primero que todo. Y ahí sí les escogemos y comenzamos de día, de noche, si estaba ¿Qué hora lloviendo, es? si estaban en una cafetería, si estaban en el género, para saber. Mire, yo quiero hacerles algo que no quería hacer. Les va a tocar hacer. Aquí saca por favor la negra y vemos el proceso que hice yo para mostrarles, a ver si quieren más o menos ceñirse a eso. Súper, gracias. Nosotros toda trauma queen, No, pero entonces en educadora. Y los colombianos estamos más gustados de sí, porque casi por las novelas colombianas tienen la comedia. diferente, mi estilo de Nosotros humor puede ser ven una completamente novela diferente. mexicana y eso matan como 50. Entonces, además, Entonces, se pone a ver una novela que yo existe y tiene una novela muy drama. Y usted se mira algo colombiano y le parece que nosotros lo llevamos en el ADN. Claro, pero por eso digo, el drama puede tener tintes de la comedia, de la No, es una tragicomedia. Cuando están en teatro, entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, lo que pasó en julio del año pasado cuando terminé la novela Dueñas del Mundo y dije inmediatamente voy a empezar otra novela porque no quiero dejar de escribir porque los pocos años que me quedan no voy a desperdiciar un solo día de escribir. Y empecé otra novela que se llama La Ángela Negra. En ese momento no tenía nombre. Nació a partir de una conversación que tuvimos en el taller pasado en el que alguien me preguntó algo que a mí incluso lo comentó también. En que me dijeron que usted, si volviera a vivir, ¿qué le cambiaría a su vida? ¿Le cambiaría algo a su vida? Como todo el mundo le dice, no, yo no le cambiaría, pues mi vida yo la volvería a vivir exactamente igual, tal vez le cambiaría no sé qué, tendría el pipí más grande, ¿no? Cositas así, pendejaditas. Pero entonces, a mí me preguntaron, usted que yo diría, yo cambiaría todo. Yo no sería el muchacho que nació en una casa acomodada donde tuvo todos los recursos, donde soy blanco, nací bonito, con plata, tuve todos los recursos de educación y toda vaina. Yo quisiera nacer ahora como una mujer, o sea, todo lo opuesto, negra, pobre, fea, en un sitio sin nada de recursos,
con todo en mi contra. A ver si yo sería capaz de salir adelante en esta vida. Eso quería yo en la otra vida. O sea, es algo que vivir una vida nueva. ¿A qué voy a vivir lo mismo que ya conozco? Y de eso se trata la vida, la escritura, de vivir otras cosas, porque la nuestra pues ya la estamos viviendo. Entonces dije yo, quiero escribir una novela sobre una mujer negra que nace en Buenaventura, en un lugar humilde. Esa fue la primera idea. Y empecé a pensar en cosas sobre esa mujer. Pero bueno, tengo que sacarla de allá y tengo que volverla a una persona diferente. Y llegué a pensar en que la sacaba de Buenaventura, me la llevaba para Cali, la ponía de asadora, se pagaba sus estudios, entraba a la Universidad del Valle, se convertía en psicóloga, tenía éxito y llegaba a Bogotá a estudiar en un colegio de élite, porque ese colegio de élite necesitaba, para cumplir con las leyes del Estado, una persona que representara la inclusión de género y de raza y todo eso. Y entonces contrataron a la primera negra a la que les pareció la más apropiada, porque es la más inteligente, y la metieron ahí, porque ya hablaba inglés. Entonces voy a contar la vida de esa mujer. ¿Qué va a pasar con ella? Se va a enamorar, la van a volver pedazos, la van a violar, el papá la va a tener un aborto que la va a martirizar desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque dije, quiero escribir una novela de suspenso psicológico. Todo eso lo pensé antes de empezar siquiera a ver con lo que era la novela, qué iba a pasar en la novela. Pero empezaste metiéndote en la piel de un personaje. ¿Cómo? Empezaste metiéndote en la piel de un personaje. O empezaste por el género. O sea, empezaste por el personaje metiéndote en su piel. No, empecé por la idea que les acabo de contar. Quiero hacer un único personaje, pero completamente opuesto a mí. Lógicamente, el personaje. Entonces quiero hacer una novela de suspenso psicológico. Tal vez pensé primero eso, quiero hacer una novela de suspenso psicológico con ese personaje. Entonces, ¿qué hice? Me metí y le pregunté a mi amiga Ia, ¿qué es el suspenso psicológico? Pues yo ya tenía una idea. Entonces, para completar la idea, la voy a preguntar a la inteligencia artificial. ¿Nos lees un poquito hoy? Entrarse en el estado mental, las emociones y la percepción de los personajes. Explora los miedos internos, las paranoias y las inseguridades de los personajes, creando una atmósfera de tensión y misterio. Personajes complejos. Los protagonistas y antagonistas suelen tener profundidades psicológicas significativas, con motivaciones, traumas y conflictos internos que impulsan la trama. 2. Intriga y misterio. La historia a menudo presenta situaciones ambiguas o misteriosas que mantienen al lector o espectador en suspenso, tratando de desentrañar la verdad detrás de los eventos. Gracias. Entonces, como ustedes ven, empezaron a salir ahí que este personaje tiene que tener un trauma, como le provoca un trauma. Entonces empezó con lo del embarazo y el aborto, y que se sueña tiene sueños que la invaden y que la martirizan. ¿Y qué tiene qué tiene que ser? Tiene que ser un personaje ambiguo con ambivalencias morales. Tiene que ser un personaje que pueda ser muy bueno, pero que también pueda ser malo. Tiene que ser muy honesto, pero que también tenga derecho a una doble moral o algo así. Y todo eso me lo fui imaginando, porque uno tiene que imaginarse todo eso y ir construyendo el personaje antes de empezar a escribir de él. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso es lo que quiero que empecemos a hacer aquí, empezar a conformar el universo que vamos a trabajar. Si conformamos un universo entre todos, que puede ser este, y armar una serie de conflictos entre nosotros, eso que ustedes vayan decidiendo, pero es lo que yo quiero que sepan, que esta novela que empecé en esa forma, voy en el capítulo 12
me quedan 5 capítulos que ya tengo argumentados. La pienso terminar en un par de meses, desde julio del año pasado, o sea, en 10 meses escribí esa novela completa, o aspiro a terminarla en 10 meses. Me quedan 2 meses de los días y sé que voy a alcanzar. Porque la hice con esa organización que es la que quiero exponerla a ustedes a ver si la quieren asignar en este taller. Es eso. Entonces por eso, si yo le pongo a que cada uno haga lo que quiera, pues se pierde todo el trabajo que se ha hecho por ejemplo, en esta novela, que no se las voy a leer. Porque podría perfectamente empezar a leer la novela y irles diciendo de dónde saqué cada idea. Pero eso sería como decirle al niño, entonces usted primero escribe A, después primero M, después A, después M, después A, y eso quiere decir mamá. Y eso no es. Porque eso es lo que se hace en las universidades y en los talleres de escritura. Lea a García Márquez y escribe como él. En resumen es eso lo que le dicen a uno. Aquí no, lea como usted escribe y arréglese usted con usted. Eso es lo que yo propongo en Sapiens Empírica, por eso se llama Sapiens, que es sabiduría, no conocimiento, sabiduría. Empírica, que no es método, es empirismo, es práctica. Sabiduría adquirida por la práctica. Eso es Sapiens Empírica. Y esa es la única filosofía que quiero respetar aquí. Y que la pongamos a funcionar. Entonces, lo que les voy a proponer es lo siguiente, es que nos queda ¿cuánto tiempo? Media hora. Nos queda media hora. Hasta ahora está clara la idea que yo les quiero extender. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Entonces yo les propongo que se lleven esta idea en la cabeza. Que se lleven esta idea en la cabeza. Y que en la próxima sesión tengamos concreto una proposición para empezar a escribir. Todas con diferentes proposiciones y sin discutir y sin argumentar, porque el argumento va a ser lo que habíamos presentado, porque si no se nos va toda la sesión en que esto, y que no, que esto otro, que esto, que dime. Gustavito, entonces si te entiendo, la propuesta es, quiero que sea de drama, se trate de tal cosa. Todos los datos que tú quieras reunir de Sin algo que justificar porque va a ser la mejor opción, por ejemplo. de algo que vas a empezar a escribir tú, ¿qué quisieras? Novela, ya dijimos novela. Novela. Ya no salgamos de ahí, por Ya, favor. listo. Ya tenemos un pasito. Quedamos en comedia también. ¿Cómo? Quedamos en comedia. No. No, de novela que todavía no sabemos de qué. No. Lo único que sabemos es que vamos a hacer una novela, no sabemos de qué. Pensemos a ver qué nos gustaría, qué tema, y en la próxima, como seres maduros que somos, vamos a discutir entre nosotros seriamente para llegar a un consenso. Porque si no seremos capaces de escribir, si no somos capaces de lograr consensos, porque cuando estamos escribiendo algo complejo, nuestros personajes nos van a proponer cosas que nos va a tocar consensuar con ellos. Tenemos que saber consensuar, porque si no, no podemos escribir. O podemos escribir cosas mediocres toda la vida, pero cosas realmente que tengan valor, poco. Entonces yo les propongo eso, y ahorita la media hora que queda la dedicamos a un ejercicio escrito. ¿Les parece? Uy, qué entusiasmo. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Entonces el ejercicio escrito, saquen su papel y su lápiz y su lápiz y su borrador y su regla y su compás. Ven, me pica una para que escribas aquí. Bueno, y Vika les va a leer y les voy a explicar en qué consiste el ejercicio. ¿Listo? Listo. Dime. ¿Son ustedes capaces de dejar que su imaginación sea absoluta, completa y totalmente libre?
Y expresar. Repitamos eso. Espera, perdón. Qué pena. ¿Son ustedes capaces de dejar que su imaginación sea completa, total y absolutamente libre? ¿Qué más? Y expresar esa libertad en un hecho. Y expresar esa libertad contando un hecho. Aquí puede ser un parrafito pequeño. ¿Qué más? Si es no, Si es no, o sea, si no creen que sea libre, lo que escriben es por qué no se sienten libres. si es sí, Y si es sí, ponga el ejemplo más drástico que sea. pongan el ejemplo de una cosa que consideren que ha sido una ruptura de cualquier falta de libertad en su Confunde vida. lo de hecho. ¿Está claro ¿Quieren que repitamos el planteamiento? Sí, por favor. Bueno, ¿Son ustedes capaces de dejar que su imaginación sea absoluta, completa y totalmente libre? hasta ahí está claro el concepto. Esa es la pregunta. ¿Son ustedes capaces de dejar que su imaginación sea completamente libre? Y expresar esa libertad en un hecho. O sea, poner un ejemplo de lo libres que han logrado ser. Ahora, aquí hay una aclaración. Puede que alguien escriba algo que no quiere que todo el mundo lo sepa. Yo les prometo que yo solo lo puedo leer y lo rompemos. Para que no haya problemas. Pero yo tengo que darle mi opinión. Si alguien considera que escribe algo que no quiere que los demás lo sepan, no importa. No dejamos que lo sepan los demás. ¿Me hago entender esa parte? Sí. Si es no, explique por qué. Si no se sienten libres, dicen, no me siento libre por tal y tal, o ponen un ejemplo o lo que sea, ustedes verán cómo contestan eso. ¿Por qué no siento que soy libre? Y si es sí, ahí ponen el ejemplo de por qué creen que sí. Porque he sido capaz de tal y tal, por ejemplo. Ah, las confesiones. ¿Cómo? Confesiones criminales. Algo así. Puede ser una confesión. A mí no me da pena confesarme de nada, porque yo ya le Sí, rompí porque es todos los lazos. necesario que te sucedió. Tal vez les conté la vez pasada una cosa, me van a perdonar, repita. Entonces estoy confundida con la palabra hecho. Pero no estoy confundida. Mira, querido. Para un gato y se toman un tinto. Ay, por favor. Sí, esperen. Ah, sí, porque yo tengo una pregunta. Yo estaba en el punto de por qué o sea, trae más Sí, muy amable, muchas gracias. ¿Quieren terminar? Ya. Como de costumbre. Ay, yo no sé mi padre. Tienes que convenirte en leer adelante tu nombre. Y entonces ustedes se terminan de sacarse un ojo, Fernando va a leer sus respuestas para que la oigan. Bien. No me considero capaz de tener una imaginación totalmente libre, ya que fui criado en un hogar de tradición católica con educación religiosa adicional en la Acción Católica, que durante mucho tiempo bloqueó mi imaginación. Con lecturas e historia logré destruir muchos de esos bloqueos, pero siempre queda algo. Y además de tanto leer, se me han pegado imaginaciones de mis autores favoritos, así que no creo poder tener una imaginación totalmente libre. Eso es una respuesta muy honesta y muy buena.
No, muy bien. Eso está perfecto, pero vamos a destruir eso. Vamos a tratar de destruirlo. Pues no sé qué tan. Bueno, les voy a leer, no sé, pues, es más o menos lo que si soy capaz de que mi imaginación sea totalmente libre, no ha sido libre del todo. Porque pues he frenado mis pensamientos así, porque automáticamente pienso, tomo impulso. Pues en la escritura esto sería buenísimo, buenísimo. Pero aquí en la vida real no, porque cuando tengo rabia yo reacciono mal, ¿sí? En la escritura esto sería buenísimo. O cuando estoy muy triste también digo ¡Wah! Bueno, así. Entonces, digamos, en la escritura esto sería excelente porque, digamos, como que las emociones salen bien. Perdón. En la escritura sería, pero ¿vas a poder o no? Sí, claro que voy a poder. Yo creo que descargaré toda mi rabia ahí. O sea que sí puedes liberar la imaginación. Sí puedo, pero digamos, aquí en la vida real me freno. Pero puedes escribir y mostrar. Sí. Entonces, ¿por qué un ejemplo? Y me lo muestras. A ver. ver. Sería muy violento, muy sangriento. Yo lo miro yo solo si tú quieres. Bueno. Dime. Venga, me invento un cuento. Bueno, yo creo que, o sea, yo sí siento que logro darle libertad a mi imaginación y lo sé por el escrito que hice en el taller pasado, el escrito que leímos en el taller, porque en el momento de escribirlo realmente peleé mucho con, o sea, digamos que fue como estar siguiendo la historia de los personajes, aún estando en contra de lo que estaba escribiendo. Entonces, yo les contaba a ustedes en el taller pasado, yo estaba muy ansiada con lo que estaba escribiendo y además estaba escribiendo algo que no es chévere de recibir para quien lo está leyendo. Me vendí una. Y aún así, pues lo escribí y me generó un montón de cosas, pero o sea, todavía estoy peleando con eso, pero yo creo que sí, A mí me consta que eso es cierto, porque me consta el conflicto con lo que estaba escribiendo y me lo hablé claro, me gusta que a ella no le gusta los groserías. Me sabe muy feo. Pero lo escribí porque es así, lo que me lleva a la mente y me lo demostró que es capaz de hacer. O sea, yo sé que la imaginación no tiene problema. ¿Qué más quiere responder? Bueno, sí, soy capaz de iniciar una aventura galáctica desde el corazón, tomando como instrumento mi proceso cerebral para crear... Despacio porque está todo el mundo. Listo. Vale, gracias. Sí, soy capaz de iniciar una aventura galáctica desde el corazón, tomando como instrumento mi corteza cerebral para crear una mariposa que nace de un gusano, que ha caído de un semoviente infortunado. La mariposa trasciende a partir de la información genética de su descendencia, la res. En su devenir, ella se aparea con un nuevo gusano, y acá nace la historia cáustica. Bueno, eso está muy hermoso, muy poético. Gracias. Sí, es cierto, está hermoso y poético, pero no lo veo como un reto a la imaginación en cuanto a al valor, es que no me gusta la palabra, pero me toca decir la moral de la imaginación. Okay. Una palabra que yo aborrezco, la palabra moral. Sí. Pero no te estás confrontando con nada, estás contando una cosa que es una imaginación muy creativa y todo eso, pero no es un reto para ti porque no significa una confrontación contigo mismo que digas, seré capaz de escribir esto y mostrarlo, o me da la pena hacerlo, o siento dudas al hacerlo, o me siento mal, o siento que estoy fallándole a mis conceptos. Sí, que algo que te confronte y te frene y digas, no, yo lo estoy haciendo. Qué suerte. Fuerte, claro, de eso se trata, muy fuerte. De eso se trata, o sea,
El ejercicio está bonito, pero no está bien. Yo creo que en este proceso me voy a retirar que tengo que ir a cuidar a mi sobrina. ¿Lo hago durante todo el mundo? No, para su merced. Y después ya, Diana sí me conoce de muchísimos años. Entonces después cuando ya tengamos confianza y sepan quién soy, mi vida, cómo es mi proceso y que lo que sí les puedo decir es que sí puedo escribir muchas cosas porque he apuntado muchas cosas en mi vida y bastante fuertes. Entonces, sino que ahorita no, porque no, primero pues Diana me conoce, pero ustedes todavía no me conocen, entonces no van a entender mi parte de que sí yo puedo con muchas cosas. De todo les puedo hablar y lo puedo escribir. Entonces, chicos, me encantó. Les pido un permisito que es que mi sobrina me toca recogerla. Dale. Sí, entonces a las 5 y si uno no está con el profesor allá, entonces de una vez llaman y... Gracias. Gracias. Chao. Buena energía. ¿Puedo responder? Yo también, Bueno, ¿quién? yo respondí que sí, un poco, pero muy condicionada. Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo? Sí, pero no. Sí, pero más o menos. Bueno. Va a ir Por ejemplo, ¿cómo recuerdan los fantasmas quiénes son? No pueden mirarse al espejo para recordar sus rostros. Han muerto y seguro sus cercanos también, o se han mudado huyendo de los recuerdos. Los fantasmas, que son muy viejos, ¿cómo resuelven sus asuntos pendientes? ¿Acaso tienen un punto de rendición de cuentas fantasmales? Y esperan un día a día en la angustia de no tener sueños, misiones o deseos de venganza, libres de asuntos mundanos. Solo esperar el día en que puedan rendir la cuenta de cuántas personas asustaron. Habrá fantasmas remisos que disfrutan de sus suertes imperios. Los que les aterran llegar a la luz. Quiero un fantasma de esos. Encontraría la forma de amenazar. Y así como pueden correr sillas, lo pondría a lavar los platos, a aportar para los servicios y a lavar el baño. Y me gustaría que fuera su naturaleza rebelde, porque habría algo que me sorprendería, que me alteraría la sangre. Quizás el fantasma me enseñe los misterios de la muerte, y si el tedio hace parte de la vida o va más allá, y cómo ha lidiado con eso. La misma respuesta que da Manuel. Está muy bonito. Está muy bonito, pero no representa un reto al freno de la imaginación. Porque eso te abrió la imaginación y después te está entrando con un cuento, con un concepto muy lindo. Me gusta además cuando conozcas la tierra de la cosa que tiene que ver con esto. Pero entonces ahí no hay ningún reto a que seré capaz de poner eso en un papel o me dará pena. Es eso, ¿cierto? O sea que lo tienes que volver a hacer para ti mismo. Yo vuelvo a intervenir para decir una cosa y es que yo pensaría que ese reto está muy mediado por lo que la sociedad realmente nos ha puesto como tabús grandes, que puede ser la sexualidad, la política, la religión, o sea, cosas que yo sé que si escribo Están condicionados. va a poner un grito en el Eso es el reto de saber si vas a poder confrontar con tus pensamientos las ideas de los demás y las tuyas propias, que es lo más importante. Dime. Se me ocurre una idea, Carlos, no sé si de pronto el hombre que se alimenta de un perro puede ser una propuesta para mujeres. Si yo tengo hambre suficiente, me como el perro tranquilo. Porque si tengo hambre, me lo como. Sí, pero de todas maneras, pero depende del entorno, que no meta. Sí. Un perro, mi Sí. perro no pasa. Si yo tengo hambre, me como a una persona. Si yo tengo hambre, como tuvieron los de las clientes de la Federación en 2 años, pues me como a los cadáveres de mis compañeros. Porque no voy a... Ya mi cuento de cuando yo creo que venía hermano medio y Recuerda a los hermanos antes que el perro.
Entonces te va a tocar como resultar un día de estos y me vas a poner en un libro. ¿Qué me llamaba? Lady Lu. Bueno, yo digo que en este momento no puedo expresar mi libertad con total, mi imaginación con total libertad, porque aún estoy condicionada con las normas de la sociedad, mi sistema de creencias y todo aquello que considero que está bien y que es mi realidad. Sin embargo, si hago un paralelo con mi vida al momento de escribir, hubo un momento puntual de mi vida que me desafié a decir no y a expresar por qué estaba en contra de esa decisión. Fue un tema de trabajo. Hice un giro de 180 grados de mi vida y desde ese momento me he desafiado a hacer cosas diferentes, a sentirme en libertad, y eso me ha permitido a llegar hasta querer escribir. Entonces siento que estoy en esa transición de ser más libre. Y dentro de esa libertad está la imaginación para escribir. Entonces estoy como en esa transición. En que todavía tienes frenos. Frenos, pero no los que tenía hace 10 años. Entonces Pero todavía tienes frenos. Ajá. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Muchas gracias. Vale. ¿Qué falta? ¿Listo? Sí, pues, nada, pues es un poco genérico, De rey. pues mi respuesta es no. Yo siento que la libertad y mi imaginación está mediada por todas las condiciones de existencia como materiales y sociales. Y entonces siento que más bien ahí o sea, las letras no me permiten alcanzar la libertad. Sin embargo, sí es como cuando uno va en un bote y va tocando el agua por encima, no se sumerge pero lo alcanza a tocar. Entonces hay un toque de la libertad que pues para mí sería como el momento en que uno puede experimentar eso que le parece sublime, como llegar a pensar en la libertad como una posibilidad. Sin embargo, siento que es imposible. Perfecto, está muy bien. Tienes una limitación. Hay una etapa de que yo no voy a obligar a nadie a que rompa sus limitaciones, sino que nos hagamos cada uno consciente de las que tenemos y por qué nos está pasando eso. Porque esa es la transacción que vamos a tener que hacer con nuestros personajes. En el punto en que nos diga un personaje, yo quiero hacer esto, y ustedes digan, yo no soy capaz de dejar de hacer eso. Ustedes van a frenar a un personaje o van a querer que un personaje haga algo que el personaje no quiere hacer. Eso, aunque en este momento no lo vean posible, eso sucede cuando estén escribiendo una historia en serio, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, en mi libro, por ejemplo, me pasó mucho tiempo, pues estoy hablando de un odio contra dos personas lesbianas, dos chicas. Y mi personaje tenía muchísimo odio y quería hablar muy feo de él. Y yo, por otro lado, estaba como que no, o sea, todo el tema de, o sea, todo, o sea, pero mi personaje sí quería denigrarlas total. ¿Y lo logró el personaje? Yo creo que hubo un consenso. Yo creo que en ese momento no fui capaz de dejarlo ser al personaje con poder. Para ese momento Exactamente, ese es el sentido de ese ejercicio. El saber hasta qué punto vamos a dejar que nuestros personajes sean libres y nosotros vamos a seguir en nuestra estructura. Tenemos limitaciones y las queremos respetar, pues escribiremos bajo esas condiciones. Eso no es que no vayamos a poder escribir por eso. Molina. Considero que no es posible pensar. Considero que no es posible pensar de una manera totalmente libre porque siempre estamos condicionados por aspectos físicos, sensoriales y experienciales que dan pautas casi siempre morales para definir hacia dónde queremos llevar nuestra imaginación y hasta dónde llevarla, sin que afecte nuestra realidad y conciencia. Listo. Es eso. Estamos de acuerdo.
Está claro la intención del ejercicio, que era muy cortito y muy sencillo por lo que es el primer grado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Tú qué dices, Vika? ¿Quieres leer tu respuesta o no? Pues sí, la verdad yo no me siento libre de dejar mi imaginación, o sea, no siento que pueda ser libre, porque siento que cuando la he dejado ser libre o cuando mi nivel de conciencia nula me permitió que fuera libre por una vivencia propia que ustedes conocen, pasaron cosas muy horribles, ¿sí? Que me dan miedo. Entonces, cuando dejo mi imaginación libre y pasan cosas muy, pues que tal vez como moral o como en esta conciencia me dan miedo, entonces cuando hay algo que me da miedo, entonces corto la imaginación. O sea, de verdad, pueden ser cosas muy grotescas. Y cuando son cosas ya muy grotescas, entonces la detengo y digo, ¿cómo puedo estar yo pensando estas cosas? Entonces no la dejo. Muy bien. Exactamente. Respuesta muy clara. Es eso. Eso era lo que queríamos con este ejercicio. El que cada uno vaya situando su capacidad de escribir de acuerdo a su capacidad de ser libre en su imaginación. No hay condiciones. Uno puede ser tan libre como el Marqués de Sade, o puede ser tan temido como San Jerónimo. Y en ambos casos escribe cosas que tienen mucho valor y que le sirven a otras personas y que sobre todo que le sirven también a la persona que las escribe. Todo es válido. ¿Por qué? Porque la escritura aguanta todo. Lo que tenemos que buscar es que sea honesta, porque la honestidad con la que escribamos se transmite en las letras. Eso yo no sé si es que tiene una energía cuántica que se transmite a través del cosmos, entre la escritora o escritor y la lectora o el lector. Pero eso es así. Lo que el escritor siente, lo transmite. Y aunque quiera transmitir otra cosa, transmite lo que siente. Y pasa lo que le pasó a Gustavito con su conejito. ¿Se acuerdan del conejito? Que pintó el conejito para la exposición del colegio, el kinder. Un conejito lindo saltando encima de las matas verticales. Divino, y lo puse entre los demás dibujitos de los demás. Y todo el mundo, ¡ay, tan lindo el dibujo de Gustavito! ¿Cómo le quedó de lindo ese perrito? ¡Qué trauma! Entonces, la cosa no es lo que uno pinta, sino lo que la gente lee. Y si uno pinta, y si uno quiere escribir un odio y no lo está sintiendo, No se transmite. No lo transmite. ¿Qué hora es? 4:04. 5:12. ¿Cómo? Sí. Entonces, listo, se termina hoy la primera sesión. Muchas gracias, padres de plata. Gracias.